Estás en sintonía de Luxor TV y este es tu espacio Misterios Develados. Hoy vamos a tocar lo que está pasando en New Jersey con los objetos voladores no identificados que ahora les quieren llamar drones. Quiero informarte que he estado investigando diversos tópicos sobre este asunto y tengo varias conclusiones y quiero que en este video tú me des las tuyas. Supongamos que en realidad esto fuera algo extraterrestre. Lo primero que notaríamos es el factor de la velocidad. Estos drones, como les han llamado, son demasiado lentos. Yo no sé, pero van muy lentos. Si fuera el llamado OVNI, objeto volador no identificado, o como quieran llamarle, hay muchos videos donde notamos que la velocidad es fugaz. Estos aparatos básicamente vuelan muy lentos. Se asemejan a un dron, dicen que tienen el tamaño más o menos de un automóvil tipo Vans. El detalle es que llevan unas luces muy similares a las que utilizan los aviones, pero no se ve movimientos de hélices. ¿Qué tipo de tecnología están utilizando? Muchos han tratado de seguirles los pasos, han observado que pueden estar en el aire más de 8 horas. No es un solo objeto, son varios objetos voladores en los cielos de New Jersey. Lo curioso es que siempre a golpe de 11 de la noche desaparecen. Vamos entonces a analizar qué puede ser. Ya descartamos entonces de que sean los famosos OVNI, los objetos voladores no identificados. Los segundos se ponen a inventar todo tipo de historias. Unos dicen que vienen de una nave nodriza de otro país y que le están lanzando a Estados Unidos. Ese cuento yo no me lo como. Lo otro es, si algo en Estados Unidos, digamos, estos objetos voladores no identificados, están invadiendo el espacio de Estados Unidos, ¿qué es lo que debe hacer la Armada? Automáticamente enviar 2 cazas, interceptarlos y derribarlos. Pero los militares no están haciendo nada. Entonces, por la parte gubernamental, salen personajes hablando sobre este tema, diciendo que son unos drones para despistar a la audiencia y les hacen las mismas preguntas: ¿por qué no derriban esos objetos voladores o esos aparatos o drones o como quieran llamarle? Quiero informarte que los mismos norteamericanos le están tirando fuego con sus armas para ver si derriban estos objetos no identificados tipo dron, pero nada sucede. Los militares no han salido a hablar y a explicar de qué se trata. Vamos entonces con este otro aspecto. No son rápidos, se asemejan a drones, no tienen hélices como los drones tradicionales, tienen luces parecidas a los aviones. ¿Qué te puede decir la lógica? Que estos drones o aviones no identificados son de los militares. Están haciendo algún tipo de prueba para ver cómo reacciona la humanidad. En este caso, todo se está realizando en los cielos de New Jersey. Lo curioso es que mantengan todo esto como con un misterio. Y las redes sociales se han disparado con todo tipo de información que dicen que son militares, que esto no es extraterrestre. Lógico que no va a ser extraterrestre, ellos no se comportan así. Ya ustedes conocen el fenómeno OVNI, eso está sucediendo desde hace años, décadas. Para mí que esto es algo militar y están haciendo unas pruebas. Lamentablemente, la gente se dio cuenta y lo capturaron con sus móviles. Los publicaron en las redes sociales y bueno. Ahora vayamos a un segmento un poco más misterioso. Ya esto es imaginación creativa mía y se las voy a decir. ¿Qué tal si estos objetos
que les llaman drones. En realidad están saliendo de una línea de tiempo totalmente diferente y están entrando a nuestra realidad. ¿Qué tal si son dispositivos que existen en un futuro, que eventualmente la humanidad va a tener estos aparatos voladores? Hay mucha información en YouTube que hablan de estos automóviles voladores y resulta que se abrió una línea de tiempo y nosotros hemos logrado ver este avistamiento masivo de una comunidad de personas que estaban haciendo su recorrido, imagínense, 20 o 30 años después de la era de nosotros. Pudiera ser. Lo otro es que son ensayos y pruebas militares, como les decía, y ya sabremos la verdad mucho más adelante. Ahora mismo quieren mantenerlo de forma misteriosa, pero la divulgación sobre nuevas tecnologías va a salir tarde o temprano. Quizás esto es solamente una papita frita que nos están poniendo en este aceite caliente de las redes sociales para ver cómo reaccionamos, para que cuando hagan la gran divulgación podamos aceptarlo de una manera simple, relajada y sin tanto estrés. Recuerden que el EBS va a anunciar todo lo que hay en tecnología, de todo lo que nos han escondido por décadas. Así que tranquilos, no se estresen, sigamos viendo lo que está sucediendo, síganse suscribiendo al canal y seguiremos con más en Misterios Develados. Muchas gracias.